Era la mañana del 1 de enero de 1804, cuando Humboldt hace su entrada a las aguas del Golfo de Guayaquil, a bordo de la corbeta real La Castor. A pesar de que para muchos historiadores su estancia en la ciudad solo era de paso, su itinerario de 40 días lo dedicaría a estudiar a profundidad las características naturales, biológicas, minerales y las condiciones meteorológicas de este territorio, además de la realidad histórica y social de la región, realizando importantes apuntes y observaciones que años más tarde tendrían una enorme repercusión en la ciencia, aportando adicionalmente al conocimiento de los potenciales recursos hídricos, minerales, agrícolas y pecuarios de esta zona. Durante los 10 días que duró el viaje desde el puerto de El Callao, atravesaría las tormentosas aguas del Pacífico, que, para esa época del año, se tornaban peligrosas para la navegación. Sin embargo, Humboldt no desaprovechó las difíciles condiciones para realizar apuntes y observaciones, midiendo, pesando, calculando, incluso en momentos en que la violencia marítima dificultaba la travesía. Le sorprendió constatar que una corriente de agua fría corría inalterable por cientos de kilómetros hacia el norte, paralelamente a la línea del litoral sudamericano, pasando por las costas peruanas hasta alcanzar la latitud del ecuador terrestre, adentrándose después en el océano en dirección oeste a las Islas Galápagos. Había descubierto la corriente que, con el paso de los años, sería bautizada en su honor como la corriente fría de Humboldt. Humboldt estuvo en la provincia de Guayaquil, ese territorio que tiene su orografía y su hidrografía. Su nombre de provincia de Guayaquil se lo daba el entonces llamado río Guayaquil, que el río Guayaquil es lo que hoy llamamos río Guayas. Ese río Guayaquil fue visitado por Humboldt a principios del siglo XIX, por allá por 1813. Generó una serie de información muy útil del conocimiento de la flora, de la fauna y sobre todo de las mediciones de temperatura que hizo en los diferentes afluentes. Se conoce con claridad que visitó tanto el río Babahoyo como el río Daule. Y lo hizo en balsa, proyecto que en este momento estamos desarrollando en el Colegio Alemán, que es la fabricación de la balsa con la que Humboldt navegó por estos ríos. Por supuesto, Guayaquil forma parte de todo ese periplo y esa trayectoria, donde lo más importante va a ser el descubrimiento de este ancestral instrumento de navegación que es la balsa. Una de las imágenes más importantes que aparecen durante la trayectoria, el momento en el cual Humboldt realiza el viaje y se encuentra en los territorios del actual Ecuador, es la balsa de Humboldt. Esta imagen donde se ve a los navegantes con las espaldas desnudas al mando de esta balsa, entendiendo también que este instrumento de navegación es resultado de miles de años de la acumulación de un saber que se transmite pues de manera oral, de construcción de estos artefactos, y precisamente con ese instrumento es que Humboldt puede subir por el río Babahoyo y llegar hasta Santa Rita de Babahoyo, antiguamente llamada Bodegas,
¿verdad?, que era el lugar donde se almacenaban los productos en el transcurso del viaje que se hacía de la costa a la sierra. Humboldt se había equipado con los más modernos instrumentos de navegación y medición de la época. La gran cantidad de información relacionada con la temperatura del mar, tomada en su entrada al Golfo de Guayaquil, le serían de gran utilidad al momento de realizar su carta para la temperatura del océano. Alexander von Humboldt nació en Tegel, muy cerca de Berlín. Su padre fue un importante personaje palaciego y su madre, Elizabeth Colomb, una mujer que marcó profundamente la personalidad de Alexander. Humboldt desarrolla un amplio pensamiento humanista y científico. Alexander von Humboldt fue un joven que tuvo una educación sumamente selectiva. Tuvo profesores extraordinariamente importantes, los mejores de su tiempo en Alemania. Su madre se preocupó mucho porque sus tutores y sus maestros sean de lo mejor que existía a la mano. Humboldt estudia a Galileo, a Newton, entre muchos otros, pero sin duda es su maestro, Heinrich Campe, quien le inspira a través de su literatura de viajes, pues Campe había escrito El Nuevo Robinson, que influyó radicalmente en su interés posterior a conocer el Nuevo Mundo. Campe, además, fue un destacado miembro de la masonería alemana y está claro que Humboldt adquirió los fundamentos ideológicos de esta organización. Otro destacado maestro de Alexander y su hermano fue Gottlob Kuhn, quien marcó su huella en la enseñanza de la filosofía rusoniana y en el aprendizaje de otros idiomas. Tempranamente aprende griego y latín, le enseñan francés, italiano, inglés y además, por supuesto, de su lengua natal, el alemán. Es un hombre con una educación muy vasta. Este hecho se considera muy relevante en el éxito de ambos hermanos en los círculos culturales de la época. Creo que es fundamental ubicar la presencia de Alexander von Humboldt dentro del contexto de la Europa del siglo XVIII, dentro de los principios de la Ilustración europea. Este movimiento, sustentado en la razón, planteaba como función del conocimiento humano combatir el oscurantismo, la superstición, la tiranía para la construcción de un mundo mejor. Inspiró profundos cambios políticos, culturales y sociales y desde luego uno de los más dramáticos, la Revolución Francesa. Este pensamiento empieza a articularse a través del enciclopedismo francés de Diderot, de Jean d'Alembert, entre 1751 y 1772, que planteaban alcanzar los grandes ideales del saber humano, generando a través del conocimiento el progreso científico, tecnológico e ideológico. Los estudios académicos los realizó en la Universidad de Berlín, Gotinga, Hamburgo y en la Escuela de Minas de Freiberg. Estudió matemática, botánica, zoología, anatomía comparada, geografía, geología, vulcanología, minería, lenguas, historia de la cultura, economía política nacional e internacional, además dibujo y grabado. Tuvo acceso a los mejores ilustradores, muy joven aprendió a dibujar, muy joven aprendió a ilustrar.
aprendió música, aprendió poesía. Se relacionó con las más distinguidas personalidades de la cultura y la ciencia europea como el poeta, novelista, dramaturgo y científico Johann Goethe, el médico Johann Blumenbach, creador de la antropología física, como el astrónomo, físico, matemático y pensador francés Pierre-Simon Laplace. También tiene una muy cercana relación con Abraham Mendelssohn, padre de Felix Mendelssohn, uno de los músicos más influyentes y destacados del romanticismo. Mendelssohn se convierte en un pilar fundamental de la educación de Humboldt, vital en el desarrollo de su visión profundamente humanista de la vida. Humboldt desarrolla un pensamiento cimentado en una forma de hacer, de construir, que fuese básicamente útil para la sociedad. Si a esta educación, que percibe de una forma temprana, unimos la influencia de los científicos, filósofos y pensadores de cada uno de los lugares en los que le toca vivir, independiente de su amistad personal con los grandes científicos, biólogos, naturalistas de la época, vamos a discernir entonces que la educación de Alexander von Humboldt, desde el punto de vista académico y de la influencia de los pensadores, científicos y sabios de su tiempo, configuran un conjunto de saberes absolutamente integrales que están dirigidos hacia lo humanista y que entienden todo lo productivo, natural y material al servicio de la humanidad. En 1797, tras la muerte de su madre, Humboldt renunció a su prometedora carrera de funcionario en el Departamento de Minas de Prusia y marchó a París, donde hizo amistad con Aimé Bonpland, un excéntrico botánico con sus mismas inquietudes. Humboldt viaja a Francia con su hermano. Hace un viaje de reconocimiento por áreas naturales de Europa para ir levantando información sobre la vinculación de los tres mundos de la naturaleza. Estos viajes lo van a enriquecer enormemente en información y se da cuenta de que lo que él va descubriendo está siendo desarrollado en caminos que son diferentes a lo que otros biólogos y naturalistas de su tiempo venían haciendo. Entonces lo entusiasma mucho, al punto de que le permite programar un viaje a Egipto. Pero cuando programa el viaje a Egipto, se le presenta el conflicto de que Napoleón se está enfrentando contra Inglaterra, ya está organizando su viaje a Egipto, y por donde iba Napoleón había guerra, y por donde había guerra no se podía hacer nada en paz. Lo que podría denominarse como la preparación del viaje de Humboldt hacia América, pienso que puede encontrarse en Jena, que por ese entonces experimentaba un esplendor cultural incomparable, ya que por el año de 1797 acogía al llamado Círculo de Jena, que reunía a Novalis, a Schelling, a Schlegel, a Fichte y por supuesto a Goethe. Allí se discutía sobre literatura, filosofía, poesía y arte y sobre todo de la naturaleza. La reflexión sobre la naturaleza que se estaba dando en la sociedad burguesa de Siochesca, Goethe ya la tenía como una clara visión del carácter científico y experimental de la naturaleza, y había publicado obras como Teoría de la Naturaleza de 1789 y La Metamorfosis de las Plantas de 1790. El joven Alexander von Humboldt, para esa época de 28 años de edad, quedó impresionado por el pensamiento de Goethe, pues ambos entendían la naturaleza como una cosmogonía. El método de Goethe de la protoforma, es decir, de las diversas formas del reino natural que podían existir a través de un mismo modelo originario, es tomado por Humboldt para su geografía botánica.
Humboldt trata de establecer nexos, lazos de unión entre todo lo que existe, estas interconexiones entre todas las cosas que sirven para poder crear una concepción del mundo, de la naturaleza y de la vida, pero siempre al servicio del hombre. En Madrid, Humboldt y Bonpland conocieron a Mariano Luis de Urquijo, secretario de Estado del Rey, quien los tomó bajo su protección. Gracias a su mediación, en marzo de 1799 fueron presentados a Carlos IV y obtuvieron salvoconductos para explorar las provincias americanas bajo dominio español. Humboldt toma la decisión de mejor organizar un viaje a América, pero que tuviese de algún modo un carácter científico oficial. Comienza el proceso de organización del viaje con Nicolas Baudin, que era el líder de una expedición científica que iba a partir de Francia hacia América y a la que él se le uniría, partiendo Humboldt primero y programando unírsele una vez que llegase a Lima. La intención de Humboldt de salir antes era para poder ir a lugares a donde no iba a ir la expedición de Baudin. En el año 1799 coge Humboldt y sale hacia América. Primer punto que iba a tocar era La Habana, pero decide llegar primero a Venezuela. El impacto que le causa es terrible porque no estaba acostumbrado pues este hombre a ver la esclavitud tan brutal como la que se veía ya en los lugares en donde había grandes mercados de esclavos como los que estaban en las islas del Caribe y obviamente también en Venezuela, que es un país caribeño. Esto le choca terriblemente. Lo dice, lo escribe, lo deja consignado y hace ver de que la única forma de que América pudiese llegar a un proceso de progreso sostenido es cuando ya la esclavitud haya terminado en este continente. El trabajo mancomunado de todas las razas y de todos los seres humanos en conjunto en la sociedad iba a dar mucho mejor resultados que con la esclavitud. Continúa un viaje por el Orinoco, comienza a hacer investigaciones en la naturaleza en cada uno de los puntos que va tocando por el río Orinoco, entra a las Guayanas, después baja, nuevamente entra en Venezuela y comienza a bajar hacia Colombia, en donde va a tener contactos muy importantes con sabios colombianos, particularmente con el sabio Caldas, quienes van a mostrarle el fruto de su trabajo y quienes también le van a facilitar instrumentales que necesitaría para continuar con su investigación. Todo lo que va haciendo, no solamente en el campo de la investigación de la naturaleza, sino lo que va él reflexionando en el campo de lo social. Nunca desvincula lo social, lo histórico, geográfico de lo natural. Nunca. Es como una suerte de malla, en donde él articula todo para poder entender cómo se mueven las cosas. Y estando en Colombia, toma la decisión ya pues de viajar hasta Quito, pasa por Tulcán, pasa por Ibarra, hace sus investigaciones y hace sus hallazgos en estos lugares, los va dejando consignados en un diario que es un poco anárquica la forma en que lo maneja, pero en ese diario va dejando consignado todo. Humboldt llega al territorio del actual Ecuador, entonces era la Audiencia de Quito, en enero de 1803. Y en esos momentos las colonias españolas en América están viviendo el proceso de las llamadas reformas borbónicas. ¿Qué significó esto de las reformas borbónicas? Implicó que España nuevamente tome control de los recursos naturales de sus colonias para poder aprovecharlos, dado que los anteriores reyes o la anterior familia real, que habían sido los Habsburgo, habían descuidado mucho el control de las colonias españolas, y en ese sentido quisieron recuperar, sobre todo en los aspectos económicos,
fiscal y también administrativo, esa presencia que daba cuenta del interés por parte de España de volver a ser la gran potencia a nivel mundial que había sido durante la época de Carlos V y Felipe II. Lo que también coincide en esa etapa, podemos decir, de transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, es la existencia de una ilustración europea de la cual Humboldt forma parte. No solamente a partir de todo el desarrollo e impulso de las letras, el arte y las ciencias que se da especialmente en Francia, sino que es Humboldt uno de esos representantes, como naturalista que era, de la ciencia europea y de todo ese pensamiento humanista ilustrado que llega a América y que comienza a, de alguna manera, irradiar todo ese sentido de libertad, de pensamiento, de también una capacidad en la acción de poder llevar a cabo estas grandes empresas que tienen que ver con la ciencia, con los descubrimientos. Llega a Quito, en donde se pondrá en contacto con Juan Pío Montúfar, el marqués de Selvalegre. Existía entre el marqués de Selvalegre una amistad muy vieja con su familia, particularmente con su padre. El marqués lo había conocido de niño y cuando llega a Quito va a ser su anfitrión. Va a llegar a la casa del marqués de Selvalegre y va a entablar amistad con Carlos, uno de los dos hijos, el menor, del marqués de Selvalegre. Carlos Montúfar tenía inclinaciones por las ciencias naturales y esto le cae en gracia a Humboldt y en consecuencia acepta que este muchacho sea parte de la expedición. Juan Pío Montúfar lo vinculará con la Sociedad de Amigos del País y esto es interesante porque los más importantes sabios quiteños, particularmente don Juan Larrea, a quien le llegó a tener una enorme estimación y admiración Humboldt, llegando a decir incluso que ese era uno de los hombres más sabios que él había conocido y que América y Quito, la audiencia, refiriéndose a la audiencia, le deberían mucho en el futuro a ese hombre. Llega un momento en que le dice a Aimé Bonpland, que es el compañero con el que viene en todo este largo periplo que dura de 1799 a 1804, le dice a Bonpland, tenemos que hacer las investigaciones de la vida que existe en los distintos niveles del Monte Chimborazo. Lanza a la aventura de subirse al Chimborazo. Esto de aquí, en una época como esa, era realmente un verdadero reto por lo que exigía desde el punto de vista físico. Obtiene increíbles datos en su ascenso al Chimborazo, baja con Bonpland enfermo, que ese sí no aguantó la aventura como lo aguantó el cuerpo de Humboldt. Humboldt desarrolla su propio sistema de ilustración. En sus viajes a las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, utiliza por primera vez imágenes creadas con sus propios dibujos, que fueron impresas en litografías, algunas en color. En nuestro país es uno de los primeros ilustradores que grafica la naturaleza y geografía. Sigue con su viaje hacia el sur, porque ya el viaje era hacia Lima, porque aún no estaba establecido en qué momento se uniría con la expedición francesa que venía también a América. Queda fascinado con los restos arqueológicos que va viendo a su paso hacia Cusco y de Cusco a Lima. Él es muy
consciente de la importancia que tienen los restos arqueológicos en América, de acuerdo a sus propias palabras, esperaba más de Lima en lo que se refiere a desarrollo de las ciencias. Él ve mucho más desarrollo de las ciencias en Quito. Y no se queda mucho en el Perú. Estando en Lima recibe una carta que le dice que ya no va a poder contactarse con la expedición francesa, porque esta expedición ha decidido cambiar de ruta y que ya ellos estaban dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en África. Abandonando la idea de seguir esperando a la expedición francesa, hace su propio itinerario de trabajo. Toma la decisión de irse a Guayaquil y en Guayaquil quedarse más tiempo de lo que pensaba, porque su viaje era a Guayaquil, se quedaba un momentito y seguía para México. Está llegando a Guayaquil y comienzan los descubrimientos nuevos. La corriente marina por la que él iba era una corriente de 12 grados de temperatura, cuando las corrientes laterales eran entre los 24 y 27 grados de temperatura. Descubre esta corriente de agua fría que corre hacia el norte y da la vuelta y se mete kilómetros adentro por el océano, y será la corriente que a futuro la misma ciencia le dé el nombre de corriente del Humboldt por su descubridor, y sigue adelante. Se asume que debe estar en Guayaquil entre el 2 y 3 de enero del año 1802. El Guayaquil al que arribó Humboldt había sobrevivido a varios incendios. Y desde que advierte las primeras imágenes a la distancia, empieza a describirla en su diario. Las casas de madera parecen palacetes de piedra que se distribuyen frente al río por más de 3 kilómetros. Desde la nave se observan las torres de 4 grandes conventos que parecen ser sus más destacadas iglesias. En las calles se observan indios cobrizos cercanos a sus cabañas de bambú, guarnecidas por hojas de coco, cuyas palmeras cubren el sector norte de la población. Humboldt desembarcó en Guayaquil el 5 de enero de 1803 y fue recibido por el coronel Juan de la Mata Urbina, gobernador de la provincia, hospedándose en casa de don Miguel García de Cáceres, director de aduanas. Señalará en su diario la sorpresa que tuvo al admirar la fértil naturaleza del entorno de Guayaquil. La salvaje perfección del paisaje que conferían al lugar un encanto único, en contraste con los altos edificios de madera que se veían en el malecón. La colina de Santa Ana o Cerro de la Culata, en cuyas faldas tomó brío la ciudad de Santiago o Santiago de la Culata, se extiende hacia el sur, en un área estrecha de tierra firme. Frente de las casas se levantó un malecón de mangles, al centro de las cuales se encuentran la gobernación y el cabildo. Humboldt admira la calle del malecón que descendía desde el cerro de Santa Ana hasta la calle del Bajo, donde se habían construido las casas de la gobernación y del cabildo. Desde los primeros tiempos coloniales, existió entre los pobladores de la ciudad de Guayaquil una conciencia de solidaridad, generada como respuesta a las grandes epidemias, terroríficos incendios y devastadoras invasiones o incursiones de los piratas. Guayaquil no tenía ninguna protección. Este puerto se hallaba abierto y desguarnecido ante asaltos piratas e invasiones enemigas. En documentos oficiales y algunas publicaciones que revisa Humboldt a su llegada a la ciudad, encuentra que no se menciona el río de Guayaquil, sino simplemente la ría como arteria fundamental para entrar en el puerto, con sus tributarios que riegan gran parte de la provincia. La llamada ría de Guayaquil tiene sus vertientes en los ríos
que se originan en las estribaciones andinas de la cordillera occidental. Humboldt registra las crecientes que lo sorprenden. Cuando sube las mareas en el Daule en más de 22 leguas y unas 28 en el Caracol, aguas arriba de su confluencia con el Babahoyo. Las mareas dejan al descubierto gran terreno húmedo con hojas y desperdicios. La gran humedad del trópico ayudaba a disminuir sustancialmente la refracción de la luz. El sol hace su descomposición en miasmas. No poca sería la sorpresa del sabio al conocer que las potencialidades del río de Guayaquil y sus principales afluentes, dentro de los que se hallan el Yaguachi, el Daule y el Babahoyo, eran los responsables de irrigar gran parte de la provincia. El gran volumen de sus aguas cafés, al mezclarse con las del mar, aumentan el fondo del puerto, lo que crea condiciones magníficas para embarcaciones de alto calado, presentando un escenario ideal por su ubicación y el extraordinario colorido del paisaje. En los informes que recibe Humboldt, descubre que este poderoso río que forma la vertiente más importante de América del Sur en la costa occidental, jamás fue aprovechado. Encuentra mucho descuido de parte de los funcionarios coloniales, conservándose casi en el mismo estado de principios de la conquista española, expuesto a invasiones enemigas. Los astilleros de Guayaquil fueron los más importantes de la costa del Pacífico sudamericano. En ellos se construían y carenaban navíos para navegar en la Mar del Sur. Humboldt recoge datos sobre el origen de los astilleros. El primero al norte, junto al estero de la Atarazana. Años después otro al sur de Ciudad Nueva, en La Playa, por ser este el lugar donde se sacaba la madera para el aserrío. Poseían una enorme ventaja, la proximidad de los bosques, de donde sacaban la madera. En cada uno se construyeron galpones o grandes ramadas. Cerrados en sus 4 costados, servían para depósito de materiales y herramientas de trabajo. Preparaban la madera extraída de los montes cercanos. Humboldt asistió al trabajo diario tomando nota de todos los pasos que seguían los constructores hasta cuando los barcos eran botados al agua. Una vez listas las embarcaciones, recibían cargas de maderas, cacao, tabaco, frutos de la provincia de Guayaquil para países permitidos al comercio. Para movimientos ligeros se utilizaban canoas, especialmente balsas. Humboldt realiza en la región de Guayaquil importantes apuntes sobre temperaturas, magnetismo, altura, distancias, ángulos y demás en relación a los astros y a la luna. Orográficos y químicos, físicos y geológicos con respecto a las costas y sus elevaciones, buscando respuesta a algunas hipótesis que se habían planteado sobre el magnetismo terrestre. En relación a la inclinación de la Tierra
y los disturbios que aparecen al aproximarse a Ecuador, relacionando este fenómeno a las posiciones del mar. Otra de las observaciones que haría, ayudado por José de Moraleda, sería la relacionada con la hidrografía. Así formula la hipótesis de que el mar se enfriaba a medida que perdía profundidad, anunciándose de este modo los bajos fondos y la cercanía o lejanía de las costas. Gracias a sus observaciones y mediciones, pudo comprobar que los termómetros indicaban el peligro antes que las sondas, aseverando: el agua busca un equilibrio de temperatura y se enfría mucho más en las bajas costas. Sobre la fosforescencia cercana a nocturna en el Golfo de Guayaquil, esta observación, hecha ya en algunos lugares del Atlántico, era sin embargo mucho más visible en esta región, y la atribuyó a algunas especies de moluscos fosforescentes, animal semejante a un odre que despedía una luminosidad azulada, y que también había sido visto por Boudin en su expedición. Este comentario lo uniría a otro en el que sostendría que estos animales generaban un electromagnetismo por el que nacía una secreción luminosa que continuaba brillando aún después de que el animal se retirara del lugar. Humboldt, Montúfar y Bonpland investigan y analizan las características físicas y sociales de las poblaciones de Babahoyo, Yaguachi, Daule, Baba, Santa Elena y Portoviejo, realizando apuntes sobre detalles de su hidrografía, tipo de cultivos, comercio y en el aspecto social. El penoso estado de Montubios y Negros en contraste con el lujo y la riqueza con la que vivían algunos chapetones. En su diario señala: en el área geográfica de Guayaquil, los ríos facilitan las relaciones humanas y el intercambio comercial desde tiempos lejanos. El río de Guayaquil, Daule, Babahoyo, Yaguachi y otros más son arterias vitales. El visitar estas poblaciones y observar en sus ferias y puertos la febril actividad que se vivía en estos lugares dejaron en Humboldt y sus compañeros un permanente recuerdo que sería consignado en todas las referencias posteriores sobre esta región. Humboldt echa abajo esa falsa teoría de que los territorios y entornos tropicales servían para la degradación de las especies, tanto animales como humanas. Esta era una mirada de origen y carácter racista, que tendía a minimizar América a partir de su tropicalidad. Y creo que ese es uno de los grandes aportes de Humboldt, el descubrir a Europa la existencia de un continente que
tiene una gran potencialidad en sus recursos naturales y donde efectivamente existe una gran biodiversidad, una extraordinaria diversidad ecológica que hace que estos naturalistas europeos se interesen de manera muy entusiasta por cada uno de estos recursos. En su viaje, explora los diversos ecosistemas americanos y consigue familiarizar a los geólogos, historiadores, botánicos, antropólogos europeos con América, con una parte más del planeta, como una parte más de ese todo que era el mundo. Esta visión de América inspiró a un joven Simón Bolívar. Según la investigadora y escritora Andrea Wolf, autora de La invención de la naturaleza, libro que obtuvo el premio al mejor libro científico del año 2016, Bolívar y Humboldt se conocieron en París en el año de 1804 y volvieron a verse en Roma en 1805, cuando el venezolano todavía no era el líder que guiaría las revoluciones sudamericanas contra la corona española. Esta relación se extendió durante algunos años a través de cartas en las cuales compartían sus impresiones sobre la evolución política del nuevo continente. Así se puede constatar en las cartas entre Humboldt y Bolívar que aún se conservan, misivas que datan de noviembre de 1821, de julio de 1822, diciembre de 1824, noviembre de 1825. Andrea Wolf manifiesta que Humboldt era un científico europeo que hablaba de la forma más gloriosa de Latinoamérica. Bolívar dijo después que Humboldt despertó a Sudamérica con su pluma. Gracias a esta influencia de Humboldt, la belleza de América Latina se convirtió en un tema recurrente para Bolívar, que usaba la naturaleza una y otra vez para arengar a los revolucionarios. Esto según Wolf, porque en aquel momento Bolívar no había visto el resto del continente, así que usó los libros de Humboldt para aprender lo que estaba sucediendo en otras partes. Las advertencias de Humboldt sobre el peligro que representaba la actuación del ser humano sobre la naturaleza también calaron hondamente en Bolívar, que fue el primer político en consagrar estas ideas en una ley. En 1820 vemos cómo Bolívar emite un decreto para Bolivia en el que establece que hay que plantar 1 millón de árboles para el futuro, para intentar regenerar los bosques. También introdujo una ley que convirtió en un delito talar árboles. Había que conseguir un permiso para talar árboles en las propiedades del gobierno. Humboldt es esencialmente humanista, un escritor, artista, esteta y sobre todo un científico de rigurosidad, profundamente conmovido con la problemática social y las injusticias que encuentra en las colonias de España en el nuevo continente. Es promotor de una nueva conciencia del ser humano, una conciencia universal asociada a la investigación científica, una auténtica conciencia social de la ciencia. La visión holística de Humboldt se refleja en su obra magistral, El Cosmos. Una especie de atomismo en unidad, lo que un siglo después le da inicio a la física moderna. Es decir, lo entendió desde el principio de sus investigaciones, y yo creo que ese es el mayor legado al universo como una unidad única y particular. Y cada partícula tiene que entenderse dentro de eso, de ese
gran cosmos, saber ser en ese cosmos, en ese universo, que es el legado que creo que Humboldt estaría muy orgulloso que los alumnos del colegio alemán, que los ciudadanos del planeta asuman su responsabilidad de ser parte de él y por lo tanto pensar que solo podemos mantenernos en este universo si lo sabemos cuidar y amar profundamente. Los conocimientos científicos de Humboldt fueron los más avanzados de su época. En su Cosmos, describe en 5 volúmenes todos los conocimientos de la época sobre los fenómenos terrestres y celestes. Se atribuye a Humboldt la creación de nuevas expresiones científicas, como isodinámicas, Jurásico y tempestad magnética. Se le atribuye con toda justicia el desarrollo de las bases de la geografía física, la geofísica y la sismología. A eso se sumó el dominio del método y técnicas de investigación científica. Estudió las plantas y los animales en relación con las condiciones ambientales. Observó y describió a las personas en sus contextos sociales, económicos, políticos e históricos, siendo uno de los primeros investigadores que demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable. Me siento orgulloso como exalumno del colegio alemán haber sido inspirado en el pensamiento humboldtiano, en esa ética de la naturaleza, en esa ética del comportamiento con los otros seres humanos, que siempre ha estado presente en la educación de nuestro colegio y que seguramente seguirá inspirando a nuestros pedagogos, a nuestros alumnos, a nuestros directores, para que la comunidad de la que somos parte, tanto la planetaria como la local, Guayaquil, se solidifique en el tiempo y en el siglo XXI. Este aniversario del nacimiento de Humboldt nos ha llevado como institución, como colegio alemán, a repensar y a revalorar todo ese pensamiento llamado humboldtiano, ese pensamiento acumulado durante 250 años, el propio de Humboldt y de las diferentes personas que leyeron a Humboldt, que acompañaron a Humboldt y que también han dejado una memoria. Esa memoria hace 60 años fue impregnada en la sociedad guayaquileña. Cuando la señora Renate Lenke y el señor Witte fundan el colegio alemán usando el nombre de Humboldt, dándole el patronato de nuestro colegio a tan importante intelectual, el cual influenció generación tras generación en ese pensamiento que nos hace a los exalumnos del colegio alemán y a los alumnos del colegio alemán custodios de la naturaleza y del respeto a la humanidad. Creo que nos influenció desde que aprendimos a cantar la Terne Sonum und Sterne, un ritual a la minería germana, un ritual profundo de la necesidad de llevar la linterna dándole luz no solo a los mineros sino a la vida. Y yo creo que Humboldt le dio al pensamiento germano, al pensamiento global, y hoy a nosotros
las generaciones del siglo XX, siglo XXI, nos ha dado la luz para seguir pensando en un mundo hermanado a través de un pensamiento humanista y hermanado a través del cuidado de la naturaleza, de ese cosmos que Él creó, que Él desarrolló, generando esas grandes corrientes con las que estamos celebrando sus primeros 250 años de natalicio en esta ciudad, que tendrá en pocos días en navegación una balsa como Humboldt navegó por el río Daule, por el río Babahoyo y por el río Guayaquil, hoy llamado río Guayas.